Permítame sentarme. Permítame tomar mi tiempo. El río de la memoria a veces fluye con prisa, pero otras veces se estanca en remansos de la vida que uno jamás olvida. Y mi vida, se lo aseguro, tiene un remanso de esos, un punto de inflexión que lo cambió todo. No fue un sermón grandioso ni una visión celestial. Fueron dos mujeres sencillas, pero extraordinariamente valientes. Y mi historia no puede ser contada sin la suya. Mi vida, antes de que todo esto sucediera, era la de un hombre en paz. Una paz que yo mismo había construido meticulosamente, ladrillo a ladrillo, en el silencio de los muros de mi monasterio. Despertaba con el primer canto de los gallos, cuando las primeras luces del sol se filtraban por las ventanas de mi celda para la oración matutina. El silencio era mi compañero más fiel. El aroma a incienso, un refugio seguro. Pasaba mis días en la biblioteca, inmerso en los grandes tomos de los padres de la Iglesia. Leía las sagradas escrituras una y otra vez, analizando cada palabra, cada coma, los comentarios de los grandes teólogos que buscaban desentrañar los misterios de Dios. Creía que al renunciar al mundo, al renunciar a sus ruidos y sus placeres, había encontrado a Dios en su forma más pura, en la forma de un conocimiento intelectual. Y se lo confieso, me sentía seguro. Mi fe era inexpugnable, tan sólida como las rocas que rodeaban mi monasterio. Era una fe de libros y de rituales. Era, lo sé ahora, una fe incompleta. El primer golpe a mi paz llegó de la manera más inesperada. Me encontraba en una capilla de pueblo, una pequeña misión a la que había sido enviado para ayudar. Era un lugar humilde. Las paredes tenían la pintura descascarada, pero el aire estaba impregnado de un profundo fervor. El altar, de madera sencilla, estaba adornado con flores recién cortadas. Había velas que goteaban cera con un suave aroma a miel. Y en el centro, como el corazón de todo, una gran imagen de yeso de la Virgen María. Yo observaba en silencio y mi corazón se sentía conmovido. Veía a la gente entrar, algunos de rodillas. Veía a ancianas con el rostro surcado de arrugas, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando sus penas a la estatua. Veía a jóvenes con la mirada perdida, como si buscaran una esperanza en el yeso. Y yo, en mi soberbia, lo aprobaba. Creía que era la fe de los sencillos que necesitaban algo tangible para conectar con lo divino. Me sentía superior, más cerca de la esencia de Dios, porque yo no necesitaba de una imagen. ¡Qué ciego era! Entonces la puerta de la capilla se abrió con un crujido. Y entró ella. Su rostro reflejaba un dolor tan grande que casi se podía sentir. Sus ojos, oscuros y profundos, no buscaban un banco para sentarse. Caminó directamente hacia el altar. La gente, absorta en sus rezos, ni siquiera la notó. Y allí, sin dudar, tomó la imagen de yeso. La levantó con una fuerza que no parecía la suya, con una desesperación profunda. Yo, sentado en el banco, sentí que mi corazón se detenía. Con un grito que no era de ira, sino de profunda angustia, la arrojó al suelo. El yeso se quebró en mil pedazos. El sonido del estallido fue como un rayo en la quietud de la capilla. Fue el sonido de una fe que se hacía trizas, pero también el de una verdad que se revelaba. Se hizo un silencio total, pesado, cargado de incredulidad. Luego, los gritos, los insultos, un coro de indignación. Yo mismo me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Y en medio de ese caos, ella se arrodilló entre los fragmentos. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de liberación. Y con una voz que, aunque temblorosa, que era clara y fuerte, dijo: no puedo seguir adorando figuras hechas por manos humanas. Amo a Dios, respeto a María, pero no puedo ponerla en el lugar que le corresponde solo a Cristo. Él es el único digno de adoración. La gente se le echó encima, la sacaron a empujones. Pero yo me quedé mirando esos pedazos de yeso, y fue entonces que el Espíritu Santo, con una fuerza que jamás había sentido, me recordó un pasaje que había leído miles de veces. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sentí una vergüenza profunda. Mi fe, la que yo creía inamovible, se había basado en el silencio cómodo de la tradición. Ella, con un solo acto, me había mostrado una verdad que yo no había querido ver. No pude dormir esa noche. Veía los fragmentos del yeso, escuchaba su voz. Sentía que mi alma estaba en un juicio. Al día siguiente no pude contenerme. Tuve que buscarla. La encontré en una casa humilde con sus hijos, con las manos ocupadas, reparando una red de pesca.
ella, al verme, se preparó para el reproche. «Hermano», me dijo, «viene a condenarme, ¿verdad?» Le respondí que no. Le dije que venía a entender. Me contó su historia. Creció venerando las imágenes, le oraba a los santos, le pedía a las figuras. Pero cuando su hijo enfermó y su fe se vio probada hasta el límite, sintió que sus oraciones no llegaban a ningún lado. En su desesperación, abrió una vieja Biblia. Y allí, en las páginas polvorientas, encontró al Dios vivo que escucha directamente, sin intermediarios de yeso. Me dijo que rompió la estatua para romper las cadenas de la idolatría en su propio corazón. Su hijo murió, me dijo, pero su alma fue liberada. Esa mujer, con su dolor y su fe sencilla, me enseñó más que todos mis años de estudio. Pensé que esa había sido la gran lección de mi vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otro plan para mí. Fui enviado a México. ¿Y qué devoción me esperaba allí? Encontré una devoción que no tiene igual en el mundo. Vi a miles postrados, caminando de rodillas por kilómetros, dejando ofrendas, lágrimas, súplicas. Todo centrado en una sola imagen, la Virgen de Guadalupe. Me dolía el alma. Pero lo que más me dolía eran las frases que oía, una y otra vez. Frases como la Virgen me salvó, ella es mi esperanza, no necesito orar a Dios, ella me lo concede todo. Sentí un dolor profundo, un dolor que me llegó hasta el alma. Porque María nunca quiso ese lugar. Su misión fue siempre señalar a su hijo, no reemplazarlo. Y entonces, en medio de la multitud, una segunda mujer se levantó. Su voz no era la de la ira, sino la de la angustia. Dijo, con una claridad que superó el clamor de la multitud de hermanos: «Dios no está en una tela, dejen de adorar a la tilma. El Señor quiere nuestros corazones». Vi cómo la empujaban, la insultaban, la sacaban. Pero sus palabras eran la confirmación de lo que ya sabía en mi alma. Aprendí que la fe auténtica a veces se levanta contra la multitud. Regresé a mi monasterio. Y en la soledad de mi celda me arrodillé, no frente a una estatua, no frente a un crucifijo, sino en el suelo desnudo. Y allí comprendí. El Dios de la Biblia, el Dios que busca adoradores en espíritu y en verdad, no comparte su gloria con nadie. Las imágenes pueden ser símbolos, pero cuando el corazón humano deposita en ellas su confianza, la fe se desvía. Desde entonces mi enseñanza cambió. Ya no invito a levantar altares de piedra. Les digo a mis estudiantes que levanten altares en sus corazones, que Dios no quiere rezos vacíos, sino oraciones sinceras. Que no se complace en procesiones, sino en vidas transformadas. Les hablo de esas dos mujeres valientes. Una que rompió una estatua, la otra que alzó su voz en medio de la multitud. Ambas fueron rechazadas, pero ambas fueron profetas en su propio tiempo. Yo, Elías, doy testimonio. Vi a miles postrados frente a imágenes, y también vi a unos pocos valientes dispuestos a enfrentarse a todos por defender la verdad. Y aprendí que Dios siempre se revela a quienes se atreven a obedecerlo por encima de la tradición. Que tu fe no esté en un pedazo de yeso, que no se encuentre en una tradición que heredaste sin examinarla. Que tu fe sea un acto de obediencia radical. Que tu fe esté en el Dios vivo que te ama y te llama. Amén.